Hola, bienvenido a este nuevo video de Quiero Cuidarme de DKV y hoy vamos a hablar de meditación, un ejercicio que nos ayuda a calmar la mente y muy beneficioso para nuestra salud mental y nuestra salud emocional. El Instituto DKV de la Vida Saludable recoge un dato importante en su quinto estudio de hábitos de vida saludable y bienestar en las mujeres españolas. 45% de las mujeres españolas dicen tener tiempo de vez en cuando para dedicarse a sí mismas. Siempre hay otros factores, otros motivos para ocupar nuestro día a día, el trabajo, la familia, la logística, muchas tareas. Pero es importante trabajar su vida interior. Dedicar tiempo para una misma es algo fundamental para la salud emocional y la salud mental. Hay que encontrar una manera en el cotidiano para calmar las revoluciones de la mente. Dedicarse un tiempo para relajar, descansar, pensar, pero también no pensar. Y para eso hay un ejercicio muy bueno que se llama la meditación. Seguro que habrás oído hablar de la meditación o que conoces a alguien que practica. Se ha puesto muy de moda. Hay muchas técnicas y te voy a dar unos consejos para iniciar la meditación en casa. Es importante integrar la meditación en tu rutina diaria. No vale meditar de vez en cuando. Al igual que integrar el ejercicio físico o el deporte, la alimentación saludable y los hábitos de vida saludable en general, la meditación debería ser parte de tu rutina diaria. Primer consejo: encuentra un lugar en tu casa, un lugar tranquilo donde podrás meditar en calma. 2. Elige un buen momento para meditar. Si tienes hijos en casa, que sea antes de despertarles o por la noche, después de acostarles. Pero tienes que asegurarte que ese momento sea para ti. Tercer consejo: encuentra una posición adecuada y apropiada para la meditación. Se suele sentar en un cojín alto de este tipo. También pueden ser varios cojines que tengas en tu casa. Espalda erguida y sin apoyarte para no dormirte. Cuarto consejo: puedes empezar la meditación cerrando los ojos. En lugar de ir mirando todo lo que está pasando en tu casa y no fijarte en los objetos, mejor cerrar los ojos suavemente y solo respirar naturalmente. Y cuando estés preparado para meditar, ¿cómo se practica? En tu postura erguida, con los ojos cerrados, solo tienes que fijar toda tu atención hacia la respiración. Cada inhalación y cada exhalación, sin forzar la respiración, tiene que ser natural. Pero tu atención tiene que volver siempre a la respiración. Aunque tu mente de vez en cuando se vaya hacia un pensamiento, intenta volver a tu respiración y nada más. Empieza con estos 5 consejos, con 5 minutos diarios. Y cuando notes que estés más cómodo, alarga 10. Pero intenta que sea cada día, eso sí, es importante. Y el mejor consejo es que tengas paciencia. Hay que hacerlo de manera constante y no es fácil levantarse cada día a la misma hora para hacer su meditación. Pero cuando notes los beneficios y que te sientas mucho mejor, más calmado, seguro que el día siguiente volverás a sentarte en tu cojín. Ya tienes todos los consejos básicos para iniciarte a la meditación en casa. Ármate de paciencia, pero verás que con la constancia notarás los beneficios. Encuentra tu sitio, cierra los ojos y respira. Espero que te haya gustado este video. No olvides de darle un like y de suscribirte al canal YouTube de Quiero Cuidarme de DKV. Nos vemos en el próximo video.